Uno de los asesinos más aterradores de Latinoamérica confesó haber matado a más de 300 niñas. Fue condenado, salió antes de tiempo y luego quedó libre pagando una fianza de apenas $50. Pero la parte más inquietante no es esa. La parte más inquietante es que Pedro Alonso López, el monstruo de los Andes, desapareció sin dejar rastro y hasta hoy nadie sabe con certeza qué pasó con él. Bienvenidos a un nuevo expediente de Archivo Forense. Hoy veremos el caso de Pedro Alonso López, conocido como el monstruo de los Andes, quien se convertiría a lo largo de más de 2 décadas y en al menos 3 países en uno de los depredadores seriales más letales del siglo XX. Para entender a Pedro Alonso López, hay que empezar donde empieza todo, en el año de su nacimiento. Llegó al mundo el 8 de octubre de 1948 en Santa Isabel, un municipio del departamento del Tolima, en Colombia. Aunque hay fuentes que ubican su origen en San Rafael o en Venadillo, también dentro de ese departamento. Esa imprecisión no es un detalle menor. Su vida entera está construida sobre una geografía borrosa, sobre registros perdidos, sobre datos que se contradicen entre sí. Ese año en Colombia era el inicio de lo que la historia llamaría la violencia. Una guerra civil no declarada entre liberales y conservadores que desarticuló el tejido del campo colombiano, que dejó cientos de miles de muertos, que convirtió la tierra y los caminos en territorios de amenaza permanente. Su padre murió antes de que Pedro pudiera conocerlo, asesinado en el marco de ese conflicto, meses antes o durante los primeros meses de vida del niño. Su madre, Dora Benilda López de Castañeda, quedó sola con una familia numerosa. Pedro era el séptimo de 13 hijos en un hogar que no tenía nada. Benilda sobrevivía como lavandera y, según los relatos recogidos por investigadores y por las propias declaraciones de López en interrogatorios y entrevistas posteriores, también ejercía la prostitución para sostener a sus hijos. López desarrollaría hacia ella un odio visceral que lo acompañaría el resto de su vida. Un odio que describía con detalle. La acusaba de negligencia, de indiferencia, de haber realizado sus actividades frente a los hijos sin ninguna protección, de haber construido para ellos un mundo donde la humillación era la condición natural de existencia. A los 8 años, Pedro abandonó ese hogar o fue expulsado de él. Las versiones no coinciden. Él afirmaba que su madre lo echó a la calle después de sorprenderlo tocando a una de sus hermanas menores. Ella, según los registros, sostuvo que el niño simplemente huyó. Lo que importa, lo que tiene consecuencias, es lo que ocurrió después. Solo, sin dinero, sin nadie, Pedro llegó a las calles de Bogotá. Deambulaba por los barrios más pobres de la capital, pedía comida, dormía donde podía, y fue en ese estado de absoluta vulnerabilidad cuando un extraño lo abordó. Le prometió comida, le prometió refugio, lo llevó a un edificio abandonado. Allí, lo violó repetidamente durante varios días. Pedro eventualmente escapó y regresó a las calles. Años después, en los interrogatorios que siguieron a su captura en Ecuador, López dijo que fue en ese edificio donde decidió que jamás volvería a ser una víctima. Hay un segundo abuso documentado en su historial temprano, uno que los criminólogos han señalado como igualmente determinante. A los 12 años, una pareja de misioneros estadounidenses lo encontró en situación de abandono y lo acogió, inscribiéndolo en una escuela para niños de la calle. El director de esa institución también lo agredió sexualmente, según su propio testimonio. Pedro volvió a huir, volvió a las calles, esta vez con una certeza consolidada. El mundo adulto era un lugar de depredación y la única manera de sobrevivir era aprender a depredarlo antes de ser depredado. Durante los años siguientes, Pedro Alonso López creció en los márgenes de Bogotá, entre el rebusque, los hurtos menores, el bazuco y la acumulación silenciosa de un resentimiento que no tenía salida visible. No completó la educación primaria, no tuvo un oficio estable. Tenía, según quienes lo conocieron en esa época, una presencia que pasaba desapercibida. Un hombre joven que sabía cómo mimetizarse, cómo acercarse,
cómo generar confianza antes de que nadie tuviera razón para desconfiar de él. En 1969, a los 21 años, fue arrestado por el robo de un automóvil y enviado a la cárcel La Modelo de Bogotá. Lo que ocurrió allí dentro completó su transformación. Pocos días después de ingresar, fue asaltado sexualmente en las duchas por 4 reclusos. Esta vez, López no huyó. Fabricó con los materiales que tenía a su alcance un arma rudimentaria, una herramienta burda pero eficaz, y en el transcurso de 2 semanas asesinó a 3 de sus 4 agresores. El sistema judicial colombiano de la época procesó esos homicidios como actos de legítima defensa y añadió apenas 2 años adicionales a su condena por el robo. Esa decisión tuvo un peso que sus autores no pudieron anticipar. Le demostró a Pedro Alonso López que la violencia extrema tenía consecuencias legales mínimas cuando se ejercía sobre las personas adecuadas, que el sistema no solo podía ser eludido, sino que, en ciertos momentos, lo validaba activamente. Cuando salió de La Modelo, ya no era un ladrón de automóviles con un historial de infancia difícil. Era otra cosa. Era alguien que había comprobado el poder de la muerte como instrumento. Alguien que guardaba dentro una fijación que aún no había encontrado la forma que adoptaría durante los años siguientes, aunque esa forma ya estaba tomando contornos precisos. Ya tenía una dirección. Ya sabía hacia dónde se orientaba su capacidad de destrucción. Se estima que los primeros crímenes fuera de prisión ocurrieron alrededor de 1969 o 1970 en Colombia, aunque la destrucción parcial de los expedientes judiciales del país hace imposible establecer una cronología completamente cerrada para esa etapa. Lo que sí es posible documentar es que en la segunda mitad de los años 70, López comenzó a moverse entre Colombia, Ecuador y Perú, cruzando fronteras en una época en que la coordinación policial entre esos 3 países era prácticamente inexistente, en que las bases de datos compartidas no existían, en que la desaparición de una niña en una comunidad indígena o rural podía quedar registrada en el mejor de los casos, como un expediente archivado sin investigación activa. El episodio en Perú es uno de los más citados en la historia del caso, aunque su documentación oficial es la más débil. López se había desplazado por la región de Ayacucho y estaba en plena actividad cuando los habitantes de una aldea indígena lo capturaron después de que intentara secuestrar a una niña de 9 años. La justicia formal no llegó a tiempo porque los comuneros no esperaron a la justicia formal. Lo golpearon, lo desnudaron, lo enterraron en la tierra hasta el cuello. Según el propio relato de López, le vertieron miel sobre la cabeza para que las hormigas de la selva lo devoraran vivo. La muerte, lenta y pública, estaba ya en marcha cuando intervino alguien desde afuera. Una misionera estadounidense, según las versiones más repetidas, convenció a los comuneros de entregarlo a las autoridades en lugar de ejecutarlo. La policía peruana lo recibió, lo revisó brevemente y sin investigar los crímenes que se le atribuían sin establecer conexión alguna con las desapariciones en la zona, lo deportó a Colombia como un indeseable sin cargos formales. Ese error administrativo, esa negligencia que en la burocracia de la época era indistinguible de la rutina, permitió que Pedro Alonso López cruzara a Ecuador. Se instaló en la provincia de Tungurahua, con la ciudad de Ambato como su centro de operaciones. Ambato era una ciudad de sierra, de mercados activos, de plazas donde convergían vendedores ambulantes, familias indígenas que bajaban de las comunidades a vender y a comprar, niños que iban y venían sin la supervisión continua que habría existido en otro contexto. Era, para el propósito de López, un territorio perfectamente calibrado. Su método de caza era sencillo y eficaz hasta la frialdad. Frecuentaba plazas de mercado, alrededores de escuelas, parques de barrio. Se presentaba como vendedor ambulante, como un turista que necesitaba orientarse, como alguien que había perdido algo y buscaba ayuda. Para acercarse a las niñas, usaba monedas de 100 sucres, dulces, baratijas pequeñas. A veces la promesa de que las llevarían a encontrarse con sus madres o a un lugar con trabajo doméstico bien pagado. La pobreza de las familias hacía que esas promesas fueran creíbles. Las niñas que elegía pertenecían casi siempre a comunidades indígenas o a familias rurales de escasos recursos, niñas cuya desaparición, como él mismo declararía después sin rastro de vergüenza,
era menos probable que generara una investigación policial inmediata. Elegía a sus víctimas no solo por una preferencia personal, sino también por una lógica depredatoria. Las elegía porque eran invisibles para el Estado. Las llevaba a lugares apartados, a las afueras de la ciudad, a zonas boscosas o a lechos de quebrada donde la distancia y el silencio garantizaban impunidad. Una vez allí, las agredía sexualmente. Luego las estrangulaba con sus propias manos. López dejaría constancia en sus interrogatorios de que prefería ejecutar sus crímenes a plena luz del día, específicamente durante el amanecer, porque necesitaba ver la luz en los ojos de sus víctimas en el momento final. Describía ese instante con un vocabulario que los investigadores que lo escucharon no olvidarían nunca. Hablaba de éxtasis, hablaba de dominio total, hablaba de los cuerpos de las niñas como si fueran posesiones. Les llamaba sus muñequitas. Las enterraba en fosas superficiales cercanas al lugar del crimen. Y hay evidencia, recogida en varias fuentes contemporáneas a la investigación ecuatoriana, de que en algunos casos volvía de esas fosas días después para desenterrar los cadáveres. El año 1980 fue el año en que la escala de lo que estaba ocurriendo en las quebradas y los campos de Tungurahua comenzó a hacerse visible. En enero de ese año desapareció Ivanova Jacome Garcés, una niña de 9 años de Ambato. Su cuerpo fue hallado el 15 de febrero, con las marcas en el cuello que se repetirían en todos los cadáveres encontrados en la zona. Antes de ella habían desaparecido otras. La magnitud de lo que estaba sucediendo no había tomado forma todavía. No hasta que las lluvias de abril destaparon las fosas y pusieron en evidencia que no había una sola víctima, ni 2, ni 4, sino una acumulación de cuerpos que indicaba una actividad sostenida, sistemática, calculada. Pero la captura de Pedro Alonso López no ocurrió por los hallazgos de abril. Ocurrió el 9 de marzo de 1980, semanas antes, en la Plaza Rosa del mercado de Ambato, gracias a una mujer llamada Carolina Román Poveda, presidenta de la Junta de Comerciantes del lugar. Esa mañana, Carolina observó a un forastero que llevaba un tiempo rondando la plaza, que se acercaba demasiado a los niños, que usaba un tono de voz demasiado amable para la situación. Lo vio avanzar hacia su hija de 12 años, Marina Román, con una bolsa de dulces y una historia preparada. Carolina gritó. ¿Pidió ayuda? Los comerciantes que estaban cerca se interpusieron y redujeron a López. La policía lo detuvo. Fue liberado inicialmente por falta de pruebas directas, pero las denuncias acumuladas de padres que reconocían su descripción con los intentos de rapto previos llevaron a su detención permanente poco después. En custodia, López se mostró hermético. No habló de inmediato. La resolución del caso llegó por un método que el capitán Pastor Córdoba Gudino diseñó con paciencia. Se hizo pasar por un recluso, compartió celda con López durante 27 días y fue construyendo la confianza que los interrogatorios formales no habían logrado. López, en ese entorno que consideraba entre iguales, comenzó a hablar. Y cuando habló, no lo hizo con vergüenza ni con miedo. Lo hizo con la frialdad de quien relata logros. Confesó haber asesinado a 110 niñas en Ecuador. Confesó aproximadamente 100 en Colombia. Confesó una cifra indeterminada en Perú. El total que fue difundiéndose a medida que avanzaba la investigación superaba las 300 víctimas. No era un número abstracto. López lo demostró llevando a los investigadores a través de los paisajes de Tungurahua y provincias vecinas, señalando puntos en el terreno, indicando dónde excavar. Los equipos de la policía ecuatoriana localizaron más de 50 cuerpos en esas jornadas. Hombres que habían pasado su vida entera en el trabajo policial describieron después esas excavaciones como la experiencia más perturbadora de sus carreras. Cada localización confirmaba que los relatos de López no eran megalomanía ni fantasía. Tenían una base de tierra removida, de huesos pequeños, de evidencia irrefutable. El caso fue llevado ante el juez José Roberto Cobos Moscoso en Ambato. 57 cargos de asesinato. El sistema judicial ecuatoriano, basado en el Código Penal de 1971, establecía para los delitos que se le imputaban una pena de reclusión mayor extraordinaria que llegaba a su techo en los 16 años de prisión. No era posible acumular condenas.
No había excepción para el número de víctimas. La sentencia máxima legal era 16 años, y eso fue lo que recibió. La indignación fue inmediata y extendida. Juristas, periodistas, familias de víctimas y organizaciones de derechos humanos señalaron que el sistema había producido una ecuación aberrante, que había puesto en el mismo plano una condena por homicidio único y la condena por la masacre documentada de docenas de niñas. Pero la ley era la ley, y la sentencia se cumplió. López fue trasladado al penal García Moreno de Quito, donde permaneció los años siguientes. En 1980, el periodista estadounidense Ron Leiner logró entrevistarlo en la prisión de Ambato, en uno de los primeros contactos con la prensa internacional del caso. Leiner lo describió como un hombre tranquilo, articulado, completamente desprovisto de agitación al hablar de sus crímenes, como alguien que describía eventos ordinarios de su vida. No había remordimiento, no había disociación. Había, en cambio, una especie de orgullo cuidadosamente administrado, la actitud de alguien que considera que sus actos lo han situado en una posición de importancia histórica. Se autodenominaba el hombre del siglo. Argumentaba, con una lógica que solo tiene sentido en una mente que ha construido un sistema de creencias completamente hermético a la realidad del otro, que estaba salvando a las niñas de la miseria del mundo andino, que les estaba evitando el sufrimiento que él mismo había padecido. Los psiquiatras forenses que analizaron esas declaraciones coincidían. No era psicosis, no era delirio en sentido clínico. Era la racionalización de un psicópata que había construido un relato en el que sus crímenes tenían sentido, en el que él no era el monstruo, sino el agente de una misión que los demás no podían comprender. Durante los años de reclusión en García Moreno, López mantuvo lo que las autoridades penitenciarias catalogaron como conducta ejemplar. En agosto de 1994, después de cumplir 14 años y 5 meses de una condena de 16, fue puesto en libertad con una reducción por buen comportamiento y deportado a Colombia a través del puente internacional de Rumichaca. El 31 de agosto de 1994, Pedro Alonso López pisó suelo colombiano en calidad de hombre libre. Colombia no estaba completamente desprevenida. La prensa nacional, encabezada por el Archivo Judicial de El Tiempo, había estado siguiendo su deportación, y en Bogotá y en el Tolima había familias que llevaban años esperando que el hombre que había operado en sus territorios respondiera por lo que había hecho allí. El 6 de septiembre fue trasladado a El Espinal, municipio del Tolima, donde se le atribuían crímenes vinculados a al menos 11 menores. El expediente más sólido era el de Flor Alba Sánchez Ospina, conocida también como Flor Alba Sánchez, una niña de 12 años asesinada en diciembre de 1979, cuyo cuerpo había aparecido 20 días después con signos de tortura. Había además otras denuncias, entre ellas las de 2 niños varones de 7 años, Diógenes Capera Leal y John Jairo Arias Suárez. Casos que contradecían la imagen simplificada de un agresor exclusivo de niñas, porque el patrón colombiano era más complejo y más oscuro de lo que la narrativa mediática estaba dispuesta a reconocer. El problema era que el expediente principal del Juzgado Quinto de Instrucción Criminal de El Espinal había desaparecido. Alrededor de 1991, un incendio en el juzgado había consumido los documentos. Lo que quedaba eran fragmentos, declaraciones reconstruidas, la memoria de testigos y de familiares que debían volver a denunciar desde cero ante un proceso judicial que partía sin sus piezas fundamentales. La madre de Flor Alba reapareció para ratificar la denuncia. Fue, en ese contexto devastado por la pérdida documental, el caso sobre el que Colombia pudo sostener un proceso con alguna firmeza. La controversia sobre su estado mental llegó a los tribunales con rapidez. El 3 de noviembre de 1995, ante el juez penal del circuito de El Espinal, Jorge del Carmen Rodríguez, Pedro Alonso López fue declarado inimputable. El diagnóstico que respaldaba esa declaración hablaba de que el imputado no tenía poder cognoscitivo suficiente para responder penalmente por sus actos. Fue recluido en el pabellón psiquiátrico de la cárcel La Modelo y posteriormente trasladado al Hospital Mental de Bogotá.
La tensión entre ese diagnóstico y la evaluación ecuatoriana era evidente para cualquiera que comparara los dos expedientes. En Ecuador, los peritos lo habían examinado y encontrado a un hombre lúcido, con memoria intacta, plenamente consciente de cada uno de sus actos, responsable en todos los sentidos legales del término. En Colombia, 3 años después, el mismo individuo era declarado inimputable. Los expedientes clínicos primarios no son accesibles en su totalidad, pero la contradicción entre ambas evaluaciones institucionales sigue siendo uno de los puntos más perturbadores del caso. En febrero de 1998, un panel de psiquiatras del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses emitió un concepto que declaraba a Pedro Alonso López curado de una esquizofrenia paranoide, sano, sin peligro para la sociedad. El juez ordenó su libertad condicional. La fianza que pagó para recuperar su libertad equivalía aproximadamente a $50 estadounidenses. Debía presentarse mensualmente ante las autoridades. Ese mismo mes, en junio de 1998, solo rumores de que López habría regresado al norte de Ecuador fueron suficientes para colapsar las líneas telefónicas de los destacamentos policiales fronterizos, para activar controles masivos en los pasos fronterizos, para hacer circular su fotografía en cuartelillos de toda la zona. La gente lo recordaba. El sistema, aparentemente, no. El último rastro documental verificable de Pedro Alonso López data del 22 de septiembre de 1999. Ese día se presentó en una oficina de la Registraduría Nacional del Estado Civil en Bogotá para renovar su cédula de ciudadanía. En ese momento, ya figuraba en los listados de búsqueda internacional. Ninguna autoridad procedió a su captura. Nadie lo detuvo. Salió de esa oficina con su documento renovado y desapareció de la historia oficial. En octubre de 2002, Colombia solicitó formalmente a la Interpol la emisión de una circular de búsqueda y captura vinculada a la sospecha de participación en otro homicidio en El Espinal. La orden fue procesada. En 2005 surgió una complicación adicional. Se registró lo que las autoridades llamaron una necrodactilia positiva, un resultado que indicaba que las huellas dactilares del documento de identidad correspondían a alguien cuya muerte había sido reportada, lo que llevó a la registraduría a dar de baja el número de cédula. Sin embargo, al mismo tiempo existían registros que indicaban que esa misma cédula seguía vigente en el sistema. La contradicción no fue resuelta. El expediente administrativo de Pedro Alonso López, como tantas otras cosas en este caso, terminó siendo un documento que apuntaba en dos direcciones al mismo tiempo, sin claridad en ninguna. En 2012, el asesinato de Andrea Marcela García Buitrago, una niña de 9 años en la ciudad de Tunja, reavivó los temores. El método era coherente con los patrones documentados de López: estrangulación manual, cuerpo abandonado en zona semirural. El programa de investigación Crónicas RCN planteó públicamente que López, quien tendría 64 años en ese momento, era un sospechoso viable. La Fiscalía colombiana investigó la conexión, no pudo establecerla con pruebas suficientes. El crimen de Tunja se sumó a la larga serie de sombras que rodean el legado del caso. Hoy, en 2026, Pedro Alonso López tendría aproximadamente 77 años. Si está vivo, estaría en una edad avanzada, con décadas de clandestinidad a sus espaldas, en un estado físico que cualquier experto describiría como deteriorado por las condiciones de una existencia que ha tenido que mantenerse invisible durante más de un cuarto de siglo. Si murió, fue en el anonimato, sin que ninguna autoridad lo registrara, sin que ningún sistema lo capturara en ese último momento. La Interpol mantiene su ficha activa. No hay confirmación oficial de su muerte. No hay confirmación oficial de su paradero. El hombre que confesó el asesinato de más de 300 niñas en 3 países, que recibió una condena de 16 años, que fue declarado inimputable y luego curado, que renovó su cédula frente a las narices de un Estado que lo buscaba y que salió caminando de esa oficina sin que nadie lo detuviera, sigue siendo, oficialmente, un fugitivo. Este es el expediente de Pedro Alonso López, el monstruo de los Andes. Un expediente que, como muchos de los más perturbadores, no cierra con la certeza de una condena definitiva, sino con la incomodidad de una pregunta sin respuesta. ¿Dónde está?
Hemos llegado al final de este expediente, pero recuerda seguirnos y suscribirte para continuar recorriendo juntos los casos más perturbadores. Esto fue Archivo Forense. Hasta el próximo expediente.